Una de las organizaciones que sirvió, digamos así, como guía para saber qué es lo que realmente estaba aconteciendo en el país en materia de pobreza, en materia de canasta alimentaria, fue el CIPES. Otra era la inflación Congreso, porque había momentos en que en el pasado gobierno se multaba a las consultoras que daban a conocer un índice diferente al del INDEC, porque por supuesto los índices del INDEC no existían directamente, hablaban de una inflación del 5 o 6% anual, cuando en realidad estaba, si se tomaban en cuenta todos los ítems, alrededor del 40%. Pues bien, pero hay otros temas que ocupan al CIPES, sobre todo en momentos como los que venimos pasando desde que comenzó el año 2018 en realidad, porque se vio desde un primer instante que todas las proyecciones que se estaban haciendo eran demasiado optimistas. Y de golpe ahora las cosas han cambiado. ¿En qué grado, Pablo? Bueno, evidentemente los sucesos de estos 15 días lo que señala claramente es que la idea que tenía en torno a ese gradualismo del gobierno explotó por los aires. Se habla mucho de el acuerdo, llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario de una manera de tranquilizar a los mercados y que vuelva el país a una senda un poco más tranquila. Ahora, son pocos los que están advirtiendo el costo que ya va a tener solamente esta crisis que pasó. Un poco nos estaba diciendo Ingaramo y nos lo estaba diciendo Vanessa Ruiz, ¿no? E independientemente de las exigencias del fondo, que va a tener exigencias para con nuestro país, sí, las que ya se han comunicado, por ejemplo, que es una baja en la inversión, por ejemplo, pública, que va a impactar, por supuesto, en los niveles de actividad, en los niveles de empleo. Por supuesto que eso también va a impactar en los niveles ya de un consumo deprimido que tiene. Evidentemente, eso se va a traducir en que los niveles de pobreza e indigencia, que se mantenían altos aún con una baja coyuntural del 31 al 25%, como tuvimos en el último semestre, evidentemente eso va a impactar y se va a disparar para fin de año. Claro, era un logro importante haber bajado la pobreza en 6 puntos. Sí, de cualquier manera, fenómenos como la pobreza, festejar que baje siempre es bueno, es preferible que baje a que no baje. Ahora, si uno lo estira, en los últimos 30 años la pobreza es de 25 a 30%, o sea, no nos salimos de la media de estos últimos tiempos. Sí, solo hace falta andar por la calle para darse cuenta cómo está la gente, cómo está vestida, cómo se mueve, la gente que está en situación de calle, ¿no? Las ocupaciones de terrenos, el crecimiento de las villas de emergencia. Claro, y en esto, evidentemente, el impacto que va a tener todas estas medidas, las que ya se tomaron y las que se tomarán, que se suman a otras, que es, por ejemplo, la actualización de todo tipo de tarifas de servicios y de precios, con una inflación que sigue siendo el problema principal de nuestro país, ¿seguro? Va a tener un costo social alto. Va a tener un costo social alto. Entonces, si el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales, también los gobiernos municipales, porque todos tienen algo para ofrecer y hacer, no ponemos el acento en lo social, se van a vivir momentos mucho más duros para un montón de familias en Argentina que van a necesitar una respuesta. En el periodo que nos queda, en estos meses, hasta fin de año, que va a ser un año difícil, sin duda que va a ser difícil, pero también tenemos que decir claramente, va a ser mucho más difícil para un sector importante de la sociedad al que hay que darle una respuesta. Va a haber momentos donde la gente va a salir a la calle. Eso es lo que vamos a ver. No solamente en los sectores del trabajo, donde se cerraron paritarias al 15% y quedaron totalmente detonadas por esta historia, cuando tenemos una proyección de inflación que puede estar en torno al 30% o más. Evidentemente eso va a disparar todo tipo de cláusula gatillo, va a volcar a los trabajadores a la calle exigiendo que no sean ellos el fusible de este acuerdo, en el sentido de decir, bueno, si ¿quién va a pagar quién va a pagar los platos rotos? Vamos, seamos nosotros acaso perdiendo un 10, un 15% de poder adquisitivo. No, los trabajadores no van a hacer eso. Ahora, estos sectores que no están ni agremiados, que no tienen ni dirigencia, pero que sin y la gente que está en informalidad, que es se va a manifestar, va a tener que ser un botón de alerta muy importante, donde va a tener que manejarse el gobierno con más generosidad con esos sectores de la que se ha venido manejando. El CIPES tiene vinculaciones con otro tipo de organizaciones y además una serie de puntos distribuidos en distintos lugares del país, porque ustedes hacen su propia evaluación y en consecuencia están en condiciones de señalar si hay
dentro de esta situación un grado de responsabilidad en todos aquellos que en mayor o menor medida, como es el caso de ustedes, tienen de llegar a la gente para tratar de llevar la mayor tranquilidad posible, que no existan estallidos, porque ese es el tema que inclusive al propio gobierno lo preocupa, porque hay sectores que están interesados en sacar rédito de este movimiento, así es, este incendio generalizado que parece haberse adueñado de la economía, ¿no? Este problema realmente muy serio. Bueno, hasta ahora lo que nosotros tenemos en el país, estamos viviendo, es una crisis financiera. No tenemos crisis social a puertas vistas todavía, pero eso no quiere decir que no se suceda. Entonces, lo que necesitamos como país, evidentemente, es reforzar todo tipo de materia social, en políticas sociales, para que esto no suceda. Entendamos que a las personas que están hoy por debajo de la línea de pobreza, que está en 17.000 pesos, es altísima en este momento, y con una indigencia que está en torno al 6% de la población, donde la mitad, si nosotros vemos la pobreza a nivel general es de 25%, ahora a nivel de niños 0,17 es de 45-50%, o sea, es más desesperante todavía con niños. Bueno, tenemos que resolver para que las familias, o muchísimas familias en Argentina, hay que no comenzar a sigan ver en esa desesperación. cómo son los subsidios, a quiénes se dirigen. Si no, lo que vamos a hacer, que parecería ser lento de reflejo de este gobierno, es salir con el matafuego, pero cuando el incendio ya ha comenzado, ha tomado dimensiones importantes, que es lo peor que nos puede pasar como sociedad, volver a episodios de crisis social. Eso no lo quiere absolutamente ninguno, y nosotros con este programa, donde hemos tenido tantos testimonios desfavorables, lo que queremos hacer es precisamente alertar sobre eso. Nosotros jamás hemos ocultado nada de lo que pasa, pero hay que tomarlo en su real dimensión. Gracias, Pablo, por tu presencia. Gracias por tu invitación. Hemos llegado al término de una nueva edición de Córdoba al Mundo. Vamos a volver.